Vamos a explicar en este vídeo lo que consiste el efecto fotoeléctrico. Bueno, veis aquí que básicamente el efecto fotoeléctrico es con una luz de una determinada frecuencia o longitud de onda, ilumino una placa de metal que veis aquí a la izquierda y si consigo unas determinadas condiciones se desprenden electrones. Estos electrones vendrían por aquí, irían a esta placa que sería positiva y cerrarían el circuito, con lo cual puedo establecer una corriente eléctrica con una luz, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues este fenómeno fue bastante discutido porque la física clásica no podía dar explicación, no podía resolverlo perfectamente y veremos por qué. Yo aquí tengo un cursor que puedo aumentar, disminuir o aumentar la intensidad, ¿vale? ¿Veis? Más intensidad luminosa, menos intensidad. Y aquí otro cursor en el cual si me muevo a la izquierda me voy hacia longitudes de onda más bajas, que sabéis que corresponden con frecuencias más altas, porque van en relación inversa. A la derecha puedo elegir, fijaos que esta luz incide en una placa, puedo elegir qué tipo de metal coloco, puedo escoger sodio, puedo escoger zinc, cobre, platino, etc. Vamos a empezar con el sodio. Y aquí tengo dos gráficas desplegadas, una es de la energía del electrón frente a la frecuencia y otra de la corriente frente a la intensidad luminosa, ¿vale? Bueno, eh, vamos a dejarnos esta gráfica, que es muy interesante, y vamos a empezar, fijaos que aunque yo aumente aquí la intensidad luminosa, aquí no se produce ningún efecto fotoeléctrico. Sin embargo, si yo voy aumentando la frecuencia, ahora voy con luz amarilla, tampoco se produce por mucha intensidad que yo coloque. Vamos a volver otra vez a la intensidad del 50% y voy con luz verde. Aquí tenemos luz verde, aumento la intensidad y tampoco. Parece como que no hubiera energía suficiente para producir el efecto fotoeléctrico. Esto que estoy haciendo desconcertó bastante a la física clásica, porque al aumentar la intensidad, acordaos que la intensidad es la intensidad de una onda sería la energía por unidad de superficie por unidad de tiempo. Si yo tengo mucha intensidad, algo se tendría que desprender aquí, aunque sean menos electrones. Sin embargo, no se produce nada. Seguimos aumentando, bajamos intensidad y aumentamos frecuencia y vamos a llegar aquí y fijaos que aquí ya se empiezan a desprender electrones. Es decir, hemos llegado a una frecuencia a la que llamamos frecuencia umbral, a partir de la cual se empieza ya a producir el efecto fotoeléctrico. Se desprenden electrones. Eh, Estos electrones van a una determinada velocidad y ¿qué ocurre si yo aumento la intensidad ahora? Ahora que se está desprendiendo. Pues fijaos que yo puedo aumentar la intensidad y parece que no, los electrones siguen yendo igual de deprisa, su velocidad es la misma, lo único es que se desprenden más electrones. Si yo disminuyo la intensidad, va a haber menos electrones, ¿m? Pero siguen saliendo a la misma velocidad. Vale, volvemos aquí y vamos ahora a aumentar la frecuencia. Seguimos bajando la longitud de onda, aumentando la frecuencia. ¿Qué es lo que ocurre con la velocidad? Vais a ver aquí. Al aumentar la frecuencia, aumentamos claramente la velocidad de los electrones que salen. Lo podéis ver en esta gráfica de la derecha. Fijaos que al aumentar la frecuencia, cómo sube y aumenta la energía cinética de los electrones. ¿Mm? Cuanto más frecuencia, más energía cinética. Vale. Pensad ahora en los términos de la ecuación del efecto fotoeléctrico, que sería esta que hay aquí. Fijaos que la energía que yo aplico tiene que superar una energía mínima que se llama trabajo de extracción y luego a partir de aquí se invierte en aumentar la energía cinética de los electrones. Esta F sub 0 sería la frecuencia, decíamos, umbral. Por debajo de esta no hay efecto fotoeléctrico. Por encima ya sí. Y cuanto más frecuencia haya por encima de esta frecuencia umbral, ya más energía cinética de los electrones. Es decir, estas dos ecuaciones solo funcionan si F es mayor que F sub 0, que sería la frecuencia umbral. Bueno, volvemos otra vez a la animación y vamos a ver ahora aquí, disminuimos otra vez, nos ponemos en intensidad roja y vamos a ver aquí qué es lo que ocurre si ponemos otro metal, por ejemplo el zinc. Bueno,
Empezamos con luz roja, parece que no hay efecto fotoeléctrico, y entonces yo voy a ir aumentando la frecuencia y voy aumentando. Aquí ya está con el sodio, ya se había producido el efecto fotoeléctrico. Es que fijaos que no todos los metales tienen la misma frecuencia umbral. Es un parámetro que depende del metal con el que hagamos esta placa, sobre el que incida la luz. En luz violeta tampoco, nos salimos del visible y vamos ya a la franja ultravioleta, y aquí parece que ya, sí, aquí justamente esta sería su frecuencia umbral. En este caso, fijaos que hemos tenido que recorrer todo esto. A partir de aquí, una vez que se ha producido el efecto, ya hay corriente eléctrica y cuanto más energía, cuanto más frecuencia pongamos aquí, más energía cinética tendrán los electrones. Es decir, cada metal tiene su frecuencia umbral característica. Bueno, ya para terminar, fijaos que dos cosas. Una, primero, ¿por qué este fenómeno no era capaz de ser explicado por la física clásica? Y es que pensamos en términos de intensidad luminosa, vamos a pensar en términos de fotones, ¿vale? Que serían estos. Fotones son partículas de luz. Y fijaos que no es lo mismo hablar de una partícula de luz como la que hay ahora, ¿vale? Violeta o ultravioleta incluso, que hablar de partículas de luz azul o luz verde o luz amarilla o luz roja. Fijaos que con estos fotones no se produce el efecto fotoeléctrico. Hay que pensar que los fotones no todos tienen la misma energía. No es lo mismo un fotón rojo que un azul, que uno violeta, ¿vale? Y incluso el hecho de haber más o menos, ¿vale? El hecho de haber más fotones, más intensidad o menos, no influye en que se produzca el efecto. Es como si fueran partículas con menos capacidad de energía. Hay que pensar en los fotones como no todos iguales, sino unos más energéticos que otros. En este caso, estos fotones serían mucho más energéticos y estos serían capaces de producir el efecto. De esta forma, sí conseguimos explicar el efecto que no podríamos explicar pensando en rayos de luz, a los cuales vemos toda la energía parecida. Bueno, finalmente tenemos aquí la corriente. Fijaos, tengo una pila que puedo aumentar. Si yo su voltaje lo hago más positivo, lo que voy a conseguir es acelerar estos electrones que ya estaban arrancándose, los acelero hacia la placa de la derecha, ¿vale? Y consigo aumentar la corriente. Si yo hago su voltaje, cambio la polaridad de voltaje, y en vez de poner la placa positiva aquí, la pongo al revés, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que puedo llegar a frenar los electrones y que salgan. Fijaros que estarían saliendo, se producirían por el efecto fotoeléctrico, llegarían aquí a un punto en el que la fuerza, la aceleración, la fuerza que produce el voltaje, haría que volvieran otra vez a la placa. Bueno, pues todo esto lo podéis ir manejando en la animación que os voy a dejar el enlace, podéis ir cambiando de metal y espero que os ayude a entender las dos ecuaciones del efecto fotoeléctrico, que son las que vamos a manejar. Pues nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.